Vamos a analizar enseguida el momento del mercado, la apertura, vamos a detenernos en algunos valores protagonistas, pero antes les cuento, hoy Bestinver, que es la mayor gestora española independiente, presenta ante la prensa y ante sus accionistas, les va a comunicar pues su carta trimestral, que ahí es donde hace balance de cómo ha ido en el último trimestre de este año, qué movimientos han hecho en cartera, cómo ven el potencial de sus distintos vehículos de inversión y bueno, ver también pues cómo les está yendo en un mercado que está plagado de mucho ruido. Para que se hagan una idea, Bestinver es la mayor gestora española independiente, tiene 48.000 clientes y un patrimonio superior a los 8.000 millones de euros. Y está con nosotros para presentarnos en exclusiva, anticipándose a esa presentación a medios, Jorge Fuentes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Oye, muchísimas gracias por tenernos en cuenta en el radar y por darles a nuestros oyentes pues este avance, ¿no?, de la carta trimestral. Un placer, como siempre, estar bueno, contigo y con tus oyentes. He tenido la oportunidad de leer la carta trimestral y insistís en que a pesar del ruido que hay en la parte macro y en la parte geopolítica, es un mercado plagado de buenas ideas de inversión. ¿Dónde estáis encontrando a día de hoy esas buenas ideas de inversión? Porque yo entiendo que es lo que más le interesa al oyente, al inversor y al cliente. Bueno, nuestras ideas de inversión nacen de cuando existe una disonancia muy importante entre el relato que hay alrededor de una empresa, un negocio, que acaba afectando a la valoración, y el precio al que cotizan los mercados. En la cartera, nuestro trabajo parece que es muy táctico y muy de invertir aquí, vender allí, comprar allá, y en el fondo es un trabajo que se parece mucho más al de un agricultor, que va sembrando semillas, regándolas, abonándolas y recolectando rentabilidades. Y eso es lo que estamos haciendo. En nuestra cartera hay múltiples empresas que están cotizando en mínimos históricos de valoración, que acumulan caídas de 50, 60, 70%, y en las que estamos sembrando oportunidades que esperemos recolectar, como hemos hecho en los últimos años. Este año llevamos en Bestinfond una rentabilidad de casi doble dígito. En los últimos 3 años acumulamos rentabilidades del 70%. En Bestinver Bolsa, el fondo que capitanea Ricardo Seixas, la rentabilidad es superior al 40%. Es una rentabilidad en los últimos 3 años del 110%. Y esto no es más que nuestra forma de hacer las cosas, que es pues convertirnos en empresarios, que es ser dueños de negocios, en este caso cotizados, e intentar tener la convicción, que es la base de toda inversión, para invertir a pesar de todo lo que decías tú hace un segundo, de todo el ruido que hay y de toda la volatilidad macro y de todos los titulares, que son fuentes de oportunidad para nosotros. Claro, porque vosotros veis sobre todo calidad en los negocios, valoración y largo plazo. Eso es. O sea, esta figura del empresario para nosotros es clave, porque eso es lo que hacemos con nuestros ahorros, que es convertirnos en empresarios. Un poquito vagos, porque no estamos ni con los consejos de administración, ni con la construcción de fábricas o el pago de impuestos. Con lo que estamos es externalizando la custodia de nuestras inversiones, que es la de nuestros partícipes y la nuestra misma también, a las personas adecuadas, a los precios adecuados. Esa es la descripción de nuestro negocio. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es pues pensar en lo que hacen los empresarios, que es no estar atentos a los datos macro trimestrales o mensuales, sino tener la convicción en las inversiones basadas en el análisis fundamentado o en el optimismo fundamentado. Entonces nosotros en lo que hemos estado en los últimos 36 años, que es comprar buenos negocios a buenos precios, y normalmente, a pesar de la macro o de los titulares o de la inflación o del señor Trump, pues el que compra buenos negocios a buenos precios suele cosechar buenas rentabilidades a largo plazo. Yo sé que vais compañía a compañía, historia y negocio a negocio, pero mirando un poquito más en global, sectores, ¿estáis más enfocados o estáis encontrando mayores oportunidades, un terreno mucho más fértil en sectores poco sexys, por decirlo de alguna manera, como el sector químico o el sector consumo? Eso es. ¿O el sector autos, que me ha sorprendido? No, el sector autos. Siempre donde hay los sectores que no están de moda, no quiere decir que uno tenga que invertir necesariamente en aquellos sectores que no estén de moda, porque hay muchas veces que no es una oportunidad. Pero sí suele ser una condición necesaria aquellos sectores que han tenido rentabilidades pasadas malas
para al menos suscitar el interés de hacer un análisis en profundidad de cuál es la rentabilidad de los negocios normalizada. Pueden estar pasando una dificultad coyuntural, que nosotros tenemos la paciencia, que es el ingrediente necesario en la inversión a largo plazo, para ver si hay una oportunidad o una disonancia entre el valor y el precio del negocio. Entonces, hay negocios o hay sectores, ya que me preguntas por sectores, nosotros no invertimos en sectores, invertimos en empresas, pero hay sectores que están abandonados, que el mercado ha castigado con un rechazo absoluto al interés por parte de los inversores, porque no tiene un relato favorable. Si tú te fijas tanto en Estados Unidos como en Europa, el optimismo ha estado muy circunscrito a unos cuantos sectores. En Estados Unidos es todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que eso lo sabe todo el mundo, y en Europa aquellos sectores que presumiblemente se van a beneficiar de los planes ingentes de estímulo fiscal que deberíamos ver en los próximos años en Europa. Pero quitas esos dos sectores y hay un mar de oportunidades, como decías tú, en el sector químico, en el sector de automoción, en el sector de consumo estable, en el sector farmacéutico, en multitud de sectores que están con caídas acumuladas en bolsa de 30, 40, 50, que nadie tiene en cuenta ahora mismo en sus carteras, porque a todo el mundo le gusta invertir en lo que ha ido bien. Y lo que es más importante para nosotros, con valoraciones, muchas de ellas en mínimos históricos. En la cartera tenemos pues, no sé, una compañía como Philips, que acumula caídas del 50% de sus máximos del 21%, y el que nosotros creemos que vamos a cosechar muy buenas rentabilidades en los próximos años. Pero vamos, de esas tenemos muchas. Claro, bueno, habláis de compañías, habéis incrementado exposición en Pandora, en Harley Davidson, en BP, dentro de España habéis incorporado también Neinor Homes. ¿Tenéis algo? Porque dices, hemos entrado en sectores que a lo mejor están más olvidados, ¿no? O están más denostados. Entonces entiendo que no tenéis o huís de sectores como lo relacionado con tecnología e inteligencia artificial o sector financiero aquí en Europa. O sea, no huimos de nada específicamente. Es verdad que cuando las rentabilidades pasadas han sido buenas, normalmente las valoraciones han ascendido, y cuando las valoraciones suben, las acciones se vuelven más peligrosas o tienen menos rentabilidad por demostrar o por capitalizar. Seguimos siendo inversores, por ejemplo, en Meta, que es una de las grandes ganadoras de la inteligencia artificial, porque va a monetizar mucho más el contenido que generan sus usuarios y las empresas pagan más publicidad por estar en esa plataforma. Seguimos siendo accionistas de bancos. Tenemos Nordea, que es un banco nórdico súper estable, súper rentable, que nos da entre dividendos y recompras rentabilidades del 10% al año. Pero vamos, que no huimos necesariamente aquello que ha ido bien. Lo que sí hacemos es, en donde el precio y el valor se ha ido cerrando ese gap que nosotros buscamos siempre, pues vamos cortando flequillo, haciendo un poco de yongueras y disponiendo ese capital en empresas en las que todavía el mercado no ha prestado su atención, porque el relato imperante es muy pesimista. Jorge, ¿son carteras muy concentradas o diversificadas? Porque ahora veo el mantra de diversificar, pero también tengo la idea, quien diversifica mucho, pues se cubre un poco de sus errores o de su falta de coherencia o de foco. Sí. O sea, lo que pasa en la inversión en España, la inversión en valor, me refiero, en España, que es lo que nosotros hacemos, es que hay una especie como de concurso de popularidad en el que cuantas menos compañías tengas y más concentrado tengas el portfolio en un determinado sector, parece que eres más machote. Nosotros huimos de eso. Para nosotros lo que buscamos es convicción convicción bien fundamentada. Entonces, esa convicción nosotros la obtenemos a través del análisis riguroso de los negocios, de la prudencia en las valoraciones y también en el equilibrio. Vale. O sea, no necesitamos una cartera muy concentrada en un determinado sector o con muy pocas compañías. Es una forma de gestionar muy determinista. El mundo tiene que hacer esto para que yo gane mucho dinero. Y puedes ganar mucho dinero si aciertas. Nuestras carteras son, yo creo que el mundo va a ir por aquí, pero si acaba yendo por allá, tenemos que ser capaces de ofrecer buenas rentabilidades a nuestros partícipes para nuestros ahorros. Muy rapidito, en modo de titular, que ya estoy fuera de tiempo. ¿Esa convicción os lleva a rotar poco la cartera? Depende de los precios. Hay veces que hemos rotado mucho, como en abril, porque se abrió una oportunidad estupenda que ahora estamos capitalizando, y hay veces que lo que hacemos es ver crecer la hierba, por decirlo de alguna forma. Y luego, ¿cómo veis desde Bestinver, una gestora convencida de la gestión activa, el auge aquí en España de la gestión indexada? Nosotros defendemos la gestión indexada para aquellos que quieran exponerse pasivamente a los mercados. A nosotros nos parece que es una alternativa fantástica. El problema es que cuando las cosas vienen mal,
exponerse pasivamente o tener que depender de las noticias de que oyes en prensa, que vosotros dais muy buena información, pero vamos, suele ser peligroso. Nosotros creemos que nuestra cartera crecen más los beneficios que los índices, cotiza con un descuento del 50% frente a los índices, que es una barbaridad, y además nuestra cartera tiene caja neta, a diferencia de la mayoría de las empresas cotizadas que tienen deuda, y está gestionada por profesionales que conocemos y respetamos. Nos parece que es una mejor proposición, pero vamos, no somos anti nada en Bestinver, somos complementarios a todo sí. Jorge Fuentes, gestor del equipo de renta variable internacional de Bestinver. Muchísimas gracias por adelantar a nuestros oyentes pues esta carta y estas posiciones. Un abrazo y enhorabuena por los resultados. Muchísimas gracias, Susana, y un saludo a todos.